¿Quién es el Espíritu Santo? Fue la primera lección que vimos. Segundo, ¿dónde habita? Y hoy nos toca saber cómo actúa. Pero como tuvimos visitas, tuvimos a pastores misioneros que vinieron antes, se dio el espacio, yo quedé sin seguir esto. Entonces, como aquí tenemos mucha gente, personas que puede ser que no estén familiarizadas con esto, vamos a hacer un resumen de estos temas. ¿Les parece? Brevemente, para ir al punto clave. Ya en honor al tiempo vamos a estar con ustedes y antes de iniciar voy a hacer una oración breve para que Dios ponga concentración, atención y entendimiento en todos nosotros. Señor, gracias te damos por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia, escuchar. Permítenos, Señor, entender tu palabra, ser claros, Señor, ser razonables y también ser espirituales en este proceso. Te agradecemos tu amor, tu benevolencia. Te pedimos que nos dirijas en esta tarde ya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos hablado de la persona de Dios. En hebreo, Dios en plural tiene un nombre muy curioso. No sé si ustedes lo conocen, pero es Elohim o Elohim. Es antiguo. De hecho, sale en el libro de Génesis. Voy a recordar algunos temas y unos tips que son súper importantes. La Biblia se escribió en 3 idiomas. No está en español. Está traducida al español. ¿Alguien se lo sabe? Por ahí va. Benja está recordando las clases. Hebreo, griego, arameo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento en su mayor parte fue escrito en hebreo. Y hay palabras en hebreo que son interesantes, como Elohim. Y en el principio, Elohim, así sale el original, creó los cielos y la tierra. Pero Elohim es un nombre de Dios en plural. Y esto es raro porque, a ver, ¿es una persona o son varias? Y esto es interesante porque aquí viene un concepto de la idea del Dios de los cristianos, que es un ser 3 en 1. Y eso es raro para nosotros. Cuando yo lo intento explicar, se han dado muchos ejemplos sobre esto. La función del agua, los profesores tenemos que tratar de buscar ejemplos concretos para poder explicar al Dios. El agua son distintas formas. Pero escuchaba yo hace mucho tiempo a un autor que se llamaba William Lane Craig, que es un profesor de teología y filosofía, que debate contra ateos a nivel mundial, de alta categoría, en grandes universidades. Yo estudio mucho de él, de William Lane Craig. Tiene grandes libros, muy, muy buenos, los recomiendo. Ahora, él decía, tenemos un problema, hemos tratado de justificar esto, pero la verdad es que Dios es único. Cuando él se presenta, Moisés le dice, yo soy. De hecho, en el original hebreo dice Yahweh. Y ese es el nombre que nosotros vimos sobre el nombre de Dios Padre. Lo revisamos. Yahweh. Nosotros lo traducimos a Yahvé. Luego quedó como Jehová. Y nosotros en español decimos Jehová. Pero en el original es Yahweh. Es un tetragramatrón. YHWH. Algunos temas técnicos que son importantes para saber, si vamos a la lingüística antigua. Ahora, la persona de Dios Elohim y su rol en la salvación con los seres humanos, según nuestra cosmovisión cristiana, es esta. La salvación es propuesta por Yahweh, el Padre, cumplida por el Hijo, que nosotros lo conocemos como bien, excelente, punto para la Priscila. Jesús, ¿sí? Pero en su nombre original es Yahshua o Yahshua, que viene de Yahweh, que significa de Yahweh es la salvación. Interesante el significado de Jesús en el original hebreo. Yahweh, Yahshua. Pero después empezamos a hablar nosotros de el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también tiene su nombre en original. Y los estamos aprendiendo también, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos de quién es. Sin la acción del Espíritu Santo en la salvación, todo lo que Cristo ha cumplido no tendría ningún valor para nosotros. Tal y como lo presenta la Escritura en manera consistente en la Biblia, el Espíritu nos da gracia, efectividad y nos da permanencia en Cristo. Y esto es raro, esto es como trabalengua a veces, hay tanta cosa técnica, pero vamos a simplificarlo en esto. La salvación es a través de Jesús,
pero se nos revela a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su nombre original, lo vimos la semana anterior, o las semanas anteriores, se llama Ruach HaKodesh en el hebreo, el Ruach de Dios. Y vimos que el Ruach de Dios, ¿qué tiene? Tiene distintos nombres en el Antiguo Testamento. Y de hecho el concepto Espíritu Santo o Espíritu de Yahweh o Espíritu de Dios solamente sale 2 veces en el Antiguo Testamento. Y en otros nombres tiene otras formas también dirigidas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Y este es el resumen. Ya aquí vamos a ir rápido. A ver si me siguen con todo esto. Vamos a ver si esto está encendido. Ahí sí. Ahora sí creo que sí. Eso. Bien. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona del ser divino llamado Dios, Elohim. Número 2, los nombres de Dios, ya se los dije, ¿cierto? Y número 3, es eterno y ha ejecutado su acción desde la creación, desde el inicio de los tiempos. Yo en octavos años todavía sigo quebrando algunas cabezas de mis alumnos en la escuela como profesor y me llegan agnósticos y ateos. Todo lo que no es católico me lo mandan a mí. Así que los recibo con amor. Les contaba la otra vez a algunas personas que me recibía hasta un musulmán. Él decía que era musulmán. Él no quería hacer la clase en realidad. Me dijo, no, mi papá lee el Corán. Ah, súper bien. Yo fui a mi estante, saqué el Corán en español porque lo tengo. Entonces hoy día vamos a cambiar la clase y como vamos a ser inclusivos, vamos a hablar, vamos a estudiar qué dice el Corán. No, profe, déjeme ahí nomás. Sigue hablando de la Biblia. Ahí le hablé que el Corán tenía 114 suras, 114 capítulos, un libro pequeño, fue creado en el 650 por Mahoma, etcétera. No sabía nada de eso. El niño solamente quería evadir hacer la clase. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque necesitamos entender no solamente nuestra fe, sino lo que no creemos para poder respaldar lo que debemos saber en nuestra cosmovisión. No es solamente una idea, es un complemento completo. ¿Y si estoy equivocado en mi cristianismo? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué puedo explorar? ¿Puedo ir ver más allá? ¿Preguntarme cosas? Sí podemos. De hecho es un deber. Primera de Pedro 3:15. Estén preparados para todo aquel que le dé y les haga preguntas respecto a la razón de su fe. Pero háganlo con misericordia y templanza. O sea, con amabilidad. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Hablamos de ese resumen. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? También lo vimos en el Antiguo Testamento, que reposaba, ojo, esto es importante, reposaba sobre algunas personas. Ojo con la palabra reposar o estar sobre. Dotaba de habilidades sobrenaturales y de conexión con Dios a ciertas personas. Lo vimos en personajes del Antiguo Testamento. Bezalel, por ejemplo, era el creador de arte que pintó el santuario en el tabernáculo. Y era un don de Dios. Entonces, habían distintos. José veía e interpretaba sueños. El que fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Esa historia sale hasta en una película. El príncipe era de la túnica de colores y todo eso. Bien, le dotó de una habilidad divina. Ahora, el Espíritu de Dios reposaba temporalmente en el lugar santísimo del tabernáculo y en el templo de Salomón y en ciertas montañas, en el monte Sinaí, Moriah y otros más. Y en el arca del pacto, por supuesto. Eso está claro, ¿cierto? No es enredado. Estoy tratando de hacer un resumen. Pero vamos a ver otra cosa más. También vimos algunas preguntas de dónde habita el Espíritu de Dios hoy, después del nuevo pacto. Según la cosmovisión cristiana, de acuerdo a estos versículos que estoy mostrando, en Hechos 17:24, Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es dueño del cielo y la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Ay, qué decepción. Yo vine hoy día a la iglesia para sentir la presencia de Dios porque yo entré de esa puerta hacia acá y pensaba que Dios estaba físicamente en estos muros. Y es una creencia tradicional y no es así. Porque si no, alguien se equivocó. ¿La Biblia o nosotros? Entonces, antiguamente algunas personas creían eso, que al entrar de ahí, de esa puerta hacia acá, estaban resguardados y si venía un terremoto, el Señor nos iba a proteger. No, había que salir, porque estos edificios se pueden caer. No sé si me explico bien. Tendemos a exagerar o a
hiper espiritualizar las cosas desconociendo lo que la Biblia nos dice. Bueno, entonces si no habita en templos como la antigüedad, ¿dónde habita? 1 Corintios 3:16, ustedes son el templo de Dios. Y nos cambió el panorama con esto. ¿Cómo que yo? Sí, ahora ustedes. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y después en 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, y viene un capítulo más. Y ahí comenzamos con un tema. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu de Dios? Cuando se cumple esta profecía de Ezequiel 36, 26, 27, que dice: yo te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo ruaj, en el original, dentro de ti. Pero ¿no estaba sobre las personas? Ahora ya no está sobre la gente, está dentro de la gente. Hubo un cambio después del pacto de la cruz de Jesús, donde ya el Espíritu de Dios habita dentro, no sobre. ¿Se entiende eso, cierto? Y aquí viene un cambio total, porque esto es un misterio. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con este ser divino que dice que habita dentro de nosotros? ¿Y cómo actúa entonces? Y aquí vienen miles de ideas. De aquí salen tremendas iglesias y hemos visto de todo. Usted va a YouTube y ve de todo. Va a páginas y ve de todo. Entonces, vamos a ver ahora cómo actúa el Espíritu de Dios cuando está dentro de las personas. Muchas personas han creído ideas, pero no hemos analizado verdaderamente a través de la Biblia cómo es que se desarrolla en nosotros el Espíritu de Dios. Es más concreto para nosotros Yahweh, Jehová, ¿cierto? El Padre, cómo actuaba. Es más concreto Jesús, cómo actuaba, ¿cierto? Vemos los evangelios de Jesús y vemos cómo actuaba con la gente, cuál era su cercanía, qué es lo que predicó. De hecho, existe algo que se llama cristología, el estudio de Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo es casi un misterio. Y tenemos muchas ideas en la cabeza, y estas las vamos a analizar hoy. La primera va a ser esta, y este es un orden para que lo pueda tener con claridad. El Espíritu Santo abre los corazones de los escogidos de Dios para mostrarle la verdad de Jesús. ¿De dónde saqué ese párrafo? De acuerdo al texto de Tito, capítulo 3, verso 5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Regeneración, renovación, palabras raras, así como que ¿qué pasó con esto? ¿Qué es? Pero la verdad es que hay una transformación. Esa es más amigable, ¿no? Hay una transformación interna. Otro, el Espíritu Santo nos convence al mundo de pecado. Y cuando Él venga, esto es en Juan 16:8, esto lo dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos confronta con nuestra realidad y con quiénes somos, con nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestros errores, nuestros daños hacia la gente. Es una de las características de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Así que no es andar solo. Hay algo que ocurre en nuestra conciencia cuando ocurre esta cercanía con el Espíritu de Dios. Número 3. El Espíritu Santo sella a todos los creyentes. Esto según 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y después en Efesios 4:30 dice: y no entristezcan al Espíritu de Dios o al Ruaj de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué es el día de la redención? Lo que creemos todos los cristianos, cuando Jesús vuelva por segunda vez por su pueblo. Creemos eso, sabemos que es nuestra esperanza. Ahora, vamos a llegar al punto clave de esto. ¿Se va entendiendo hasta ahí, cierto? ¿Sí? El Espíritu Santo adopta a los elegidos de Dios como pueblo, según Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. O sea, una evidencia de que una persona es hijo de Dios es que su Espíritu habita en él. Ahora, el problema de las preguntas es: ¿cómo sé que el Espíritu de Dios habita en él o en ella? Lo vamos a descubrir ahora. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud
para volver al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, o en términos más claros, papá, papito. Eso es lo que significa Abba, Padre, en el significado original. El Espíritu Santo ayuda al pueblo de Dios. Y aquí es interesante. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo no es ajeno a nosotros. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? La gente que ha creído el mensaje de Jesús y ha cambiado, ha sido transformado. Nosotros somos parte de esa gente. Entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Pero al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu de Dios interactúa y nos enseña y nos va a hacer recordar además lo que Jesús dijo en su palabra en nosotros. Así que hay una interacción continua y permanente. Vamos a ver entonces esto. Y aquí viene el centro de esta predicación. El Espíritu Santo santifica al pueblo de Dios. ¿Alguien sabe lo que es santificar? Es una palabra común en las iglesias, pero a veces es tan difícil explicar. Es como, descríbame amor, palabras cortas. Amor, yo hago ese ejercicio con mis alumnos. Ya, una más fácil, fe. Y me repite en hebreo. La fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de... Ya, pero en sus palabras. Me está repitiendo, pero no lo entiende. ¿Qué fe? Uy, y se complica la gente. Amor, fe, santidad. ¿Qué es santidad? Bueno, en 1 Corintios 6:11 se está hablando del concepto de santidad como una regla moral suprema, un estándar moral alto. ¿De qué se trata esto? Y esto eran algunos de ustedes. Si ustedes leen el capítulo 6, versos 10 y 9, va a haber una lista de cosas que son de puros pecados morales, que están antes de este versículo. Y a eso se refiere. Ustedes fueron lavados, cambiados moralmente en sus vidas y ahora son personas íntegras. Ya no hacen eso. Eso es lo que quiere decir. Hay que simplificar la Biblia porque a veces es muy difícil entenderla claramente. Sobre todo la Reina Valera 1960, ¿no? Lea la 1569, es más difícil. Lea la Alfonsina de 1200, más difícil. Y sale Jesús hablando españolísimo, ¿no? Jesús nunca habló español, es español de España. Pero como es la versión traducida que nosotros tenemos, es la que hablamos. Y hasta en las películas salen en español, ¿no? En ese español de España. Pero el hebreo no era así. Ahora, vamos a avanzar acá. Y en el punto 7 y 8 quiero que pongan mucha atención. El Espíritu Santo da dones espirituales al pueblo de Dios para edificar la iglesia. Ah, y ahí sí reconocí. Ese es más amigable. No, yo sé, cuando el Espíritu Santo produce dones espirituales y sobrenaturales. Ese es más amigable, es como que nos suena más. Cuando hablamos del Espíritu de Dios es automático, dones del Espíritu. ¿Cuántos son? ¿Alguien sabe? Bueno, hay una lista en Corintios que son 9, son más de 9. En otras cartas hay más, pero Pablo describe 9. Pablo es el autor de la carta primera a los Corintios, una iglesia del primer siglo. Ahora, y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Esa es la idea de los dones. Dios decide a quién le da qué cosa. Hubo un tiempo donde yo quería hablar en lenguas y repetía cualquier cosa. Estaba hablando como la niña alienígena que tiene el idioma, ¿cierto? ¿Ustedes vieron? Y así, ¿no? Yo, repita conmigo, me decía un hermano, en otra iglesia, por supuesto, aquí no pasó eso. Cuando era más joven, si quieres el Espíritu de Dios, repita y va a hablar en lengua, repita, Rambo saca la bazuca y otras cosas más que no tengo idea qué dije. Y yo forzando eso. Y cuando yo veo, porque pensaba que ese era el don de lenguas, que es un don que vamos a revisar ahora. Rin, solava, homo también, mire, rin, solava, homo también, pero lo dice rápido y suena espiritual. Pero uno dice, bueno, en realidad, en mi ignorancia, yo pensaba que las cosas del Espíritu yo las podía forzar para mi favor, imitándolas.
Sí, yo me avergüenzo de muchas cosas que hice cuando no sabía muchas cosas, cuando estaba recién iniciando las cosas de Dios. De verdad que sí. Uno no puede contar solamente los éxitos, ¿cierto? Tiene que contar los fracasos también. Anduvimos echándole aceite a unas vírgenes por ahí para sacarle el demonio a la virgen. Mira, ¿quién me mandó? No es bíblico, pero yo ahí andaba con un par de hermanos y pensaba que eso era espiritual y que en realidad íbamos a eliminar la idolatría de la gente. Ignorante yo, por supuesto, con buena intención, ojo, no era mala intención. Pero por ahí decía un pastor, que un pastor famoso decía, el infierno está lleno de gente con buena intención, pero que ignoró lo que Dios decía en su palabra. ¡Wow! Y eso me llegó. Entonces dijo, tengo que aprender. Tengo que volver a ser niño y volver a ser enseñado. Así que yo pensaba que eso, para mí era esto un misterio. Si hablar de que una persona se sana sin un tratamiento médico no es cosa menor. En esta iglesia tenemos personas que han sido sanadas milagrosamente. Nuestra hermana Zulma tiene un tremendo testimonio. Estuvo a punto de no estar con nosotros el día de hoy, hace un par de años atrás. Y el Señor la sanó en un hospital y se reveló a ella. O sea, ¿quién? Yo no le voy a venir con cuentos a la hermana Zulma, si ella lo vivió, lo vio, sintió la presencia de Dios ahí. Y el Señor le dio vida. ¡Wow! Ahora, todos podemos tener distintos dones, por supuesto, aquí lo dice. Ahora, punto 8. Quiero que acompáñenme a esto, porque les dije que tenían que poner atención con esto. El Espíritu Santo transforma nuestra mente y reforma nuestros hábitos y conductas de vida. ¿De dónde saqué eso? Efesios 4:22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. ¿Cómo era como antes? Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Miren, de pensar y ser honestos. Aquí cuando nos acusan les van a lavar el cerebro los fanáticos de las iglesias evangélicas. Mi mamá decía eso en su tiempo, cuando no quería que yo fuera evangélico. Yo me iba a la iglesia solito y me portaba bien en la semana, era un joven de 14 años, para que me pudieran dar permiso para ir a la iglesia. Mi mamá en algún momento me decía, anda a la disco, pásala bien. No quería que me volviera un fanático. Bueno, parece que sí, porque me volví pastor ahora. Pero en realidad no es un fanatismo, a mí me hizo bien, cambió mi vida, tuvo otro rumbo. Y puedo comprobar que es bueno acercarse a Dios y crecer también en eso. Entonces, cambien su manera de pensar, de ser honestos, moralmente, santos de verdad. Eso es moralidad, alto estándar moral, de integridad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Esto lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Esta es una versión, lenguaje actual, para ser como Él. ¿Como quién? Como Jesús. ¿Sí? Así que ahora ustedes ya se van a sentir más claros. Hice un gráfico para ustedes. Ahí está. ¿Se ve o no? Me acosté tarde haciendo este gráfico, ¿eh? Miren, lo que tenemos ahí es una comparación de dos cosas, del punto 7 y 8. Yo he leído los dones espirituales y usted ha leído en Gálatas 5 el fruto del Espíritu. Algunos les reconocen esto. ¿Qué hay entre los dones espirituales y los frutos del Espíritu? Curiosamente son 9, ambos. Están en dos cartas distintas, en 1 Corintios capítulo 12 y en Gálatas 5, 22, ¿cierto? Lo hemos leído en parte separada. Pero cuando usted junta, ojo, el autor es Pablo, los junta y compara, y es interesante que esos 9 dones y 9 frutos tengan algo en curiosidad, porque son las cosas que nos enseñan en la iglesia, pero a veces las aprendemos por separado. Cuando yo decía palabra de sabiduría, ¿qué es eso? No lo entiendo. Y se lo simplifiqué así en una versión más simple. Y yo lo puse, hablar con sabiduría sería palabra de sabiduría. Ahora, esta no es una sabiduría académica, es una sabiduría sobrenatural. Dar la palabra exacta a una persona que necesitaba un consejo cuando no tenía idea de lo que estabas pasando tú,
es un don sobrenatural. ¿Se entiende? No es que yo fui a la universidad, me aprendí normas de ética y orientación. Yo hice hace 1 año y medio atrás un postítulo de orientación educacional en una universidad. Pero eso no me sirve para hacer esto. No puedo orientar con esa sabiduría. Necesito la sabiduría de Dios. Número 2, hablar con conocimiento, palabra de ciencia. Yo me he topado con gente que va delante de ti y te dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Hay que ser muy responsable en esto, sí, ¿eh? Porque aquí hay gente que, contábamos el otro día con el hermano Luis una historia de alguien que vino y le habló una palabra y nunca fue. O sea, se equivocó, estaba basada en sus emociones. Pero la palabra de ciencia es justamente, hay personas que yo he conocido y he tenido esta experiencia yo, que vienen y dicen, ¿sabes? Dios dice que todo tiene bajo control y lo que tú estás preocupado, que es esto, Dios lo suple. Yo ni conocía a la gente, era la primera vez que podía o segunda vez que podía ver a ese hermano. Pero él o ella recibió el conocimiento de algo personal e íntimo. A mí me pasó acá, estando en esta iglesia, años atrás. Vino un pastor Carlos Peñalosa, que ya está en la presencia del Señor. Yo estaba preocupado por la universidad de mi hija mayor. Y era mi preocupación. Y nos impusieron manos y él me dijo, Claudio, Dios tiene suplido tu tema económico. Eso está listo. Descansa. Pudo haber orado por cualquier otra cosa. Claudio, peínate mejor. El Señor dice que... No, me dijo específicamente cómo él sabía. Bueno, él no lo sabía, él lo recibió de Dios. Eso fue conocimiento puro de Dios. ¿Me entienden? No vamos a contar lo suyo porque es terrible. Pero pueden haber errores cuando hay una persona que utiliza mal los dones o quiere imitar, como yo. Rambo saca la bazuca, quería hablar en lengua, ¿ya? Quería yo hacer eso, pero al final no puedo forzar algo. Y el don de lenguas está acá, pero ojo, vamos a ver esto. El don de fe, una gran confianza en Dios, o sea, sólido. Mi hermana Zulma vivió el don de fe en un momento de su vida, donde dependía de un hilo su salud, y le creyó al Señor, se aferró de su Señor, y está con nosotros hoy día alabando a Cristo. ¡Wow! Sanidad. He conocido personas que imponen manos y sanan. Aquí hay gente que ha sido sanada. Y explicación científica, difícil. Pero creemos en un Dios que hace estas cosas. Y hay dones que se reparten. No todos pueden hacerlo. Don de milagros. ¿Viste? Bueno, no son todos los demás que nombró, son milagros. Es re difícil esto distinguirlo. Pero Jesús hacía don de milagros. Y escuchaba a un comentarista que decía, el don de milagros es algo más potente que de lo que podemos comprender. Decía, Jesús quebró las leyes naturales de la física. Hacía don de milagros. ¿Cómo qué? Detuvo una tormenta y le dio una orden, caminó sobre el agua, multiplicó alimentos. Don de milagros. Quebró leyes físicas naturales que no se pueden quebrar. Yo no puedo aparecer comida de la nada acá. Tendría que salir un truco de magia bien aprendido para poder venir un día y decirles, miren mi milagro. Pero en realidad no sirve. Quebrar una ley natural es tremendo. Y a esa exposición, ese es el concepto del don de milagro. Y estoy explicando lo que decía un comentarista serio de Dios, un teólogo, que también es un hombre de fe. Porque hay teólogos que no son cristianos. Importante eso. Hablar de parte de Dios, don de profecía. También. Ahora, esto es peligroso porque tenemos profetas por todos lados, ¿no? Hoy día en la iglesia contemporánea todos quieren hablar de parte de Dios. Y ahí tenemos malas experiencias. Yo he escuchado gente de iglesia que ha dicho, oh, es que ese profeta me dijo que tenía que casarme con la hermana de allá. Y la hermana de allá estaba casada. ¿Qué? Pero me va a creer como risa que esas personas se separaron para casarse porque el profeta les dijo dentro de una iglesia y cometieron adulterio. Ese profeta no era de Dios, esa profecía era falsa. Cuidado con eso, cuidado con poner gente adelante que dice ser, porque es una responsabilidad, puede dañar a una comunidad en la fe y eso es peligroso. Cuidado con eso. Y no es que nosotros no creamos en eso, por supuesto que lo hemos vivido. Yo mismo he recibido profecías directas
pero sin escándalos, sin parafernalia, sin fotografías, cámaras y otras cosas más, no. Han sido en silencio. Y por gente muy humilde que no necesita un cartel, soy profeta, vengan. Y se paran. No, es así. Mira. Oh, ahí sí, se perdió esto. Reconocer al Espíritu de Dios y descubrir los espíritus falsos. Discernimiento de espíritus es uno de los dones. También existe. Y esto acá, aquí es donde yo quise implicarme, hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas viene de una palabra griega que es glosa. De ahí viene el glosario. Y glosas son idiomas. Cuando los discípulos de Dios, los apóstoles, hablaban en lenguas, hablaban en idiomas de su época. Ojo. Y no es que yo lo diga. Los Hechos, el libro de los Hechos dice medo, persas, egipcios. La gente que estaba ahí comprendieron en su idioma. No es hablar un idioma que nadie entiende. No es la mujer alienígena que está en las redes sociales que habla jamás, te amo, no sé qué otras cosas más. Y uno dice, oye, esto está raro, ¿no? Eso no es un idioma. Son idiomas reales de esa época. Y ojo, la referencia que Pablo hace en Corintios 13, que de ahí lo vamos a leer, si yo hablara lenguas angelicales, es un ejemplo exagerado para decir si yo tuviera todos los poderes. Pero no es que Pablo hablaba lenguas angelicales, ojo. ¿Para qué me sirve a mí hablar lenguas angelicales? ¿Me va a entender algún humano? Ninguno. ¿Me entiendes? De hecho, Pablo en un momento a esta misma carta, Iglesia de Corintios, les dijo, dejen de hablar en lenguas. Mejor que hablen en el idioma que todos entiendan para que puedan ser edificados. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Pablo negando los dones? ¿El mismo que describía los dones? ¿Que dice anhélenlos? Curioso, ¿no? Pero hay un orden. Entender idiomas, interpretar. Yo he conocido gente que estuve hace muchos años en Jucum, en una escuela de cosmovisión. Mi profesor fue el pastor que estuvo la semana pasada con nosotros, pastor Ricardo Rodríguez. De él aprendí muchas cosas. Y éramos 7 chilenos, todos los demás venían del extranjero. Y teníamos como 7 o 10 brasileños. Y una de las hermanas no sabía, no entendía nada, pero vino por fe. Y venía con un hermano que le traducía, pero no todo el tiempo estaba ahí con él. Y estaba frustrado. Y un día dice que estábamos ahí y oraba y decía, Señor, no entiendo nada. Y dice que de repente, ¡pum! No habló en español fluido, pero empezó a entender las lecciones del profesor. Y decía, oye, pero tradúzcale. Y ella dijo, no, estoy entendiendo. Estaba hablando portugués y empezó a entender el español. Dice que empezó y después hablaba con nosotros y trataba de decir palabras. Dijo, esto fue de Dios, esto no, nadie me lo impuso. Empecé a entender a la gente. Nos hicimos amigos. Se casaron ellos después con el traductor, por supuesto. Habían intenciones para traducir ahí. Ahora ellos son misioneros, tienen 2 bebés. Pero ocurrió eso, yo lo vi. Nadie lo inventó, ella no necesitaba, ella sufría. De verdad que yo la vi sufrir. Y decíamos, Señor, ¿qué hacemos? Y vino así nomás, por fe. Pero sucedió. Esos son los 9 dones del Espíritu. Los conocíamos, ¿cierto? Pero está el fruto del carácter del Espíritu. Y yo puse un nombre ahí, usados o formados. Curioso. Miren, se los voy a nombrar rápido. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propios. ¿Los conocen, cierto? De memoria incluso los podemos hacer. Sí, pero se los voy a explicar de una manera más pedagógica. Bueno, en este caso andragógica, porque tengo adultos. El fruto del carácter del Espíritu de Dios, o sea, lo que provoca el tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, esto nos hace hacer. Nos hace amar a los demás. Curioso. Si quiero evidenciar que el Espíritu de Dios vive en un creyente, dice ese cristiano, porque hay gente que dice ser cristiano y no lo es, primero tiene que ser una persona que ame a la gente. 2, una persona alegre. Si es gozo, es alegría. Hay una salsa ahí, un merengue, el cristiano no puede estar enojado por eso. Bueno, eso lo sacó de la Biblia, yo creo, porque en realidad hay que ser simpáticos, o sea, no podemos estar como ogro. El Señor te ama y te quiere dar gozo del Señor. Yo mejor me quedo como estoy, pues toda la amargura ahí a todo ritmo y no. Yo te amo y te sacude.
No creo, no me convence. Bueno, estoy leyendo lo que dice la Biblia, ¿ya? Vivir en paz con todos. Esa es la paz. Dios te exige, si el Espíritu Santo vive en ti, tienes que tengas la posibilidad de tener paz con la gente que está a tu alrededor. Y no con los hermanos de la iglesia solamente, con toda la gente. El vecino, el compañero de trabajo que nos cae mal, el jefe. Bueno, voy a intentar hacer la pega de estar con todos. Porque si el Espíritu de Dios está en mí, yo voy a buscar mediar paz. Es una necesidad, es espontáneo. Qué interesante esto, ¿no? Paciencia, nos hace ser pacientes. Hermano, que no llega. No. Y empieza a desesperar y empieza la ansiedad. Yo he visto gente que es hiper ansiosa. En el Espíritu de Dios, Señor, voy a ser paciente, voy a esperar en ti. Amabilidad. A veces somos tacaños, ¿no? Nos hablamos el otro día, nos vamos de acá de la iglesia y ni siquiera nos damos la mano a veces. Salimos, ¡pum! Hay que ir a almorzar, a cocinar. Hablábamos con Willy, con Vero, en su casa esta semana. Y ellos recibieron de Dios, tenemos que volver a esto, a ser amables entre nosotros. Porque es un signo de que el Espíritu de Dios está en nosotros. No es selectivo esto. Así que hay síntomas. Tratar bien a los demás, bondad. Eso es, tratar bien a los demás. Tener fidelidad de vida hacia Dios. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Ser fieles a Dios. Si yo soy fiel a Dios y Dios me dice, no adulteres, honra a tu esposa, no voy a andar con problemas con adulterios, porque soy primeramente fiel a Dios, que Él lo ve todo. Así que mi esposa puede estar confiada que yo no estoy con otra persona que no sea ella. ¿Se entiende eso, no? Esa es la fidelidad de Dios. Se perfecciona. A mi esposa yo le puedo esconder lo que quiera. Y ha ocurrido. No ha ocurrido entre nosotros. Ocurre en la vida. Le escondí un chocolate el otro día, pero no dije, no. Pero Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es clara, ¿cierto? No puede ser burlado. Ser humildes. No. Al ungido de Dios no lo toca a nadie. Guardaespaldas acá, por favor. ¿Has visto pastores así? Ahora, no quiero hablar mal de los pastores. No es que todos sean así. Pero cuidado con la soberbia. Hablábamos el otro día del servicio de Cristo. Aquí tenemos que mirar a Jesús. ¿Cómo Jesús? ¿Qué hacían los apóstoles, o en este caso los discípulos en ese tiempo? No eran apóstoles todavía. No toquen a Jesús. No, niños. La Biblia dice que los correteaban. Miren, contexto cultural del primer siglo. La mujer era considerada una persona de segunda categoría, en Grecia, en Roma y en Judea también. Así que las mujeres no entraban a sentarse al culto de la sinagoga, solamente los hombres. Las mujeres tenían que estar de pie en la orilla de la sinagoga, a través de unas rejas, con sus niños paradas, escuchando el sermón del rabino. ¿Sabían que era así? Curioso, ¿no? Eso era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Así que la mujer tenía prohibido incluso andar al lado del hombre. La mujer andaba atrás con los niños y los rabinos con sus esposas adelante con los hombres de la ciudad. Así que era indigno que un hombre públicamente se acercara a hablar con una mujer. Ay, nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo Él? Se acercó a los niños. Habló con mujeres en público. Dejó que las mujeres lavaran sus pies. Habían cosas que no podían hacer los hombres. Por ejemplo, limpiar los pies de una visita y lavarlo, porque eso era parte de los esclavos de la época. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos. Jesús es una persona contracultural, por eso los rabinos necesitaban matarlo, porque estaba rompiendo todo el esquema conformado. Pillaron a una mujer en adulterio, la iban a apedrear. La ley de Moisés decía, sí, tienen que apedrearla, pero no a la mujer nomás, Pablo.
a los dos. Esa era la ley mosaica antigua. Y el hombre estaba escondidito, parece, era amigo de uno de los fariseos, o si es que no era uno un sacerdote. Pero a la mujer trajeron a Jesús, no al hombre, ojo. Machismo a todo ritmo, ¿no? Y Dios, a través de Cristo, hace algo equitativo, dice, no. Y con la misma palabra les da una controversia y no pueden apiedrarla. Entonces, más encima las escenas de la película que hemos visto, que va y la recoge, y más encima habla con ella, con la pecadora, ojo. Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Jesús era el único que podía condenar, que no tenía pecado, a esa mujer, y dijo, ni yo te condeno. Vete y no hagas más. Misericordia, equidad. ¿Usted cree que la equidad viene de estos movimientos sociales de ahora? No. Eso partió en el cristianismo. El concepto de misericordia parte en el cristianismo. Por ciento de dignitas, lo que hablaba el pastor Ricardo la semana pasada, nace en el cristianismo. En el año 374 la mujer recién, por voluntad propia, se casó por primera vez por amor. Porque el pater familias, que era la figura legal romana, era el que decidía los arreglos matrimoniales. Y hasta el día de hoy en los países musulmanes, como bien lo decía el pastor Ricardo, se hace eso. En la India se hace, los matrimonios son arreglados. Por conveniencia, hay que pagar una dote, etc. El cristianismo liberó a la mujer de ese concepto. Porque Pablo dijo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos son iguales delante de nuestro Señor. Potente, ¿no? Dominio propio, controlar nuestros impulsos. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque ya estamos en la recta final. Muchos y muchas iglesias y muchos hermanos que he conocido a través del tiempo me han dicho, pucha, me gustaría ir a la iglesia donde tú estás, pero que el Señor se mueva, que haga sanidades, milagros y todas esas cosas. Profecías. Amén. Deseamos los dones sobrenaturales de Dios, pero no deseamos el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Curioso. Ahora, ¿qué tenemos con esto? Mateo 7:15, Jesús mismo nos dice, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Después dice, ustedes los reconocerán por la clase de dones que tengan. ¿Dice eso? ¿Están leyendo conmigo? ¿Se lee ahí o no? ¿Ahí o no? Ustedes lo reconocerán por la clase de dones. ¿Eso es dones? Como fruto. No, me cambiaron la cosa casi no. Sí, pues fruto. Los discípulos hacían milagros con los dones del Espíritu de Dios. Pero Jesús dijo, los van a reconocer no por los dones, por el fruto. ¿Qué significa esto? ¿Porque tienen cara de árbol? No. Es una figura exagerada. Los hebreos eran muy exagerados. Y es una figura metafórica para decir por su comportamiento moral, el carácter que está en ellos. Lo dijo el maestro, aquí no lo está diciendo ningún pastor, no, el maestro, estamos leyendo la palabra. El bien no viene de la gente mala. Un verdadero creyente entonces se reconoce por el fruto y no por los dones, hermanos. Por eso tengan cuidado con aquellos que vienen y ustedes pueden decir, no, pero es que ese hermano está lindo, oró y me sané. Bien, pastor, dele una oportunidad, que él dirija, mándalo al liderazgo. Yo quiero seguir porque quiero aprender de él. Sí, pero es un inmaduro. ¿Cómo? Yo no veo los dones del Espíritu de Dios, o sea, no veo los frutos del Espíritu de Dios en su comportamiento, pero Dios lo puede usar. Dios usó hasta una mula para hablarle a un falso profeta en la antigüedad. Cualquiera puede ser usado por Dios, pero no cualquiera es formado por Dios. Por eso, usados o formados. Y el fruto del Espíritu de Dios en nosotros es una formación de una relación constante con su presencia. Cambia nuestro carácter. Por eso no es tan fácil hacer esto. Y muchos me dirán en el día, y esto es terrible. Miren, está hablando Jesús, Mateo 7:22. Estamos en el mismo capítulo.
Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar. ¿Dónde? ¿Cierto? La profecía. ¿Dónde profecía? ¿Cierto? Existe. ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? Uy. ¿Y no hicimos muchos milagros? ¿Dónde milagros? ¿Dónde profecía? En el día cuando Jesús venga. Y dice después, entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? Pero si yo sané a una persona en tu nombre, le profeticé justo a la hermana que... Y la gente aplaudió, me dijo, wow, es increíble. Jesús dice, no te conocí jamás. Anhelaste los dones, pero menospreciaste el fruto del Espíritu Santo dentro de ti. Nunca cambiaste. No me perteneces, no eres de mi familia. Ay, cuando Jesús diga eso a algunos de nosotros, espero que a mí no me lo diga. Debo preocuparme de eso. Pero el Señor dijo, no van a entrar al reino de Dios. Porque vendrán falsos profetas, Mateo 24, sigo en Mateo, y falsos mesías, y harán cosas maravillosas que engañarán a la gente. Entonces Dios permite que los falsos maestros y falsos profetas hagan milagros. Está en su soberanía, Dios lo permite, dice. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Son las palabras de Jesús, no son mías. Estamos leyendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debo hacer entonces? Es una pregunta, ¿no? ¿Debo solo desear el fruto y menospreciar los dones? No. Debemos anhelar ambos. Los dones son para la edificación de las personas, de la iglesia. Recuerde que las personas somos la iglesia, no esto. Estos muros no sirven. Son ustedes, soy yo, la iglesia de Dios. Pero en el orden correcto es esto. La primera carta a los Corintios, Pablo habla de esto. Y él mismo lo explica. Él es el mismo que describió los dones del Espíritu, capítulo 12. Él nos dice lo siguiente: que los dones del Espíritu Santo, milagros, sanidad, don de lenguas, interpretación, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, conocimiento, etcétera, bien desarrollados, se deben respaldar y se sujetan al fruto o carácter del Espíritu Santo, al fruto en el creyente y no al revés. Cuando usted ve a una persona que haga milagros, que haga prodigios y todas esas cosas, pero no ve un fruto, dude, no confíe. Yo prefiero una persona que tenga los frutos del Espíritu pero que no haga ningún milagro, porque esa persona tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Curioso, ¿no? Pero es que tenemos que anhelar, sí. Pablo dice, sí, háganlo, no hay problema. Esta es mi reflexión. Ahí abajito dice: cuando un o una creyente solo desea los dones espirituales sin ningún interés en el fruto del Espíritu de Dios, en su vida interna, en su carácter, es un claro síntoma. Mire, ¿lo habían escuchado esto? Inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Y es un riesgo darle un liderazgo sobre una comunidad de creyentes, pues puede dañar a la hermandad y aún necesita ser formado y discipulado. Es nuestra responsabilidad de liderazgo estar observando eso. ¿Por qué inmadurez? ¿De dónde saco esto? Bueno, aquí vamos a terminar. ¿Me pueden seguir? En 1 Corintios 12, 29 al 31. Estos son los últimos versículos de ese capítulo. Los voy a leer. Si ustedes lo tienen, ahí está. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Así parte. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. Por supuesto. Soy diversidad de dones y Dios lo entrega a quien Él quiera. No todos pueden hablar en idiomas desconocidos o en lenguas. Ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Interpretación de lenguas. Estamos hablando de dones, ¿se dan cuenta? Porque el capítulo 12 habla de dones espirituales. Está bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades o dones. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo dice, está bien, pídanlo, háganlo. Tiene que ser. No está malo hacerlo. Pero miren esto. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante.
Termina ahí recién en el 31, el capítulo 2, y empieza el 13. Aquellos que conocen la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13, su título se llama La preeminencia del amor. Qué raro, bueno, ¿cómo se cambió de tema? No, está hablando, sigue en el mismo espíritu, miren. Y este es el análisis. Y aquí concluimos. 1 Corintios 13, 1. Recuerden que el amor es un fruto del espíritu, no es un don espiritual. Ojo con eso. Está dentro de los 9 de frutos, no de los 9 dones. Y dice, y si no tengo amor, de nada me sirve hablar en todos los idiomas del mundo. Ese es un fruto, hablar en idiomas. Pablo está comparando, miren, fíjense, está comparando el primer atributo del fruto del espíritu del carácter del cristiano versus los dones del espíritu de hablar en lenguas. Y hasta el idioma de los ángeles. Ahí, ¿se acuerdan que les dije que exageraba? No, si yo pudiera hablar los idiomas de los ángeles. Después dice, si no tengo amor, nuevamente, el primero, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Profecía. Dones de profecía. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se enredó acá? ¿Se cambió el discurso? ¿O está haciendo una comparación de algo importantísimo? O que dice, voy a enseñarles algo mayor, más importante de todo lo que les describí antes, dice. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Don de milagros, ¿se acuerdan? Quebrar las leyes naturales. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. ¡Wow! ¿Y es bueno hacer eso? Por supuesto. De hecho, uno de los dones de misericordia están en otra carta. Esa idea de poder ir y socorrer al necesitado. No toda la gente lo tiene, pero tenemos que ayudar a aquellos que lo tienen, por supuesto, ¿cierto? De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo ese amor. El que ama tiene paciencia en todo. Estamos hablando de un fruto. De nada me sirve, y siempre es amable, dice. Amable, otro fruto. Paciencia, amabilidad. No es envidioso, qué interesante, ni se cree más que los otros. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. Es la contraparte del fruto. No se enoja por cualquier cosa. Está en paz con todos. El fruto de la paz. Curioso. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. ¿Qué? Profecías se van a acabar. Dones versus frutos. Ni se va a hablar en idiomas extraños. La colombiana, no, esa no. Los idiomas extraños son el don de idiomas. Ni va a ser necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es, mire, imperfecto. Yo veo un milagro, un caballero resucitado acá y yo quedo espantado, por eso que sería una cuestión impresionante, pero no es perfecto. Según Pablo dice, es imperfecto. Aún si viéramos, si fuéramos testigos de eso. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. ¡Wow! Y aquí hay un tema. ¿Se acuerda que hablé de inmadurez espiritual? Mire cómo Pablo lo presenta, la inmadurez aquí. Alguna vez fui niño, y eso no está hablando de niños pequeños cronológicamente, está hablando de espiritualmente niños. Y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas espirituales y mi manera de pensar eran de un niño. Yo creía todo, anhelé los dones, eso es lo que está diciendo Pablo. Me fasciné con ver las maravillas de Dios como Dios hacía, eso es lo que está diciendo. Y después dice, pero ahora soy una persona adulta. ¿Qué cambió en Pablo? Y todo eso lo he dejado atrás. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando Pablo? De los dones. Pues está diciendo, hay que sujetar los dones al fruto del Espíritu. O sea, prefieran el fruto en ustedes antes que los dones. No menosprecien los dones, pídanlo. Pero la única forma de perfeccionarlos va a ser a través de esto. Aquí terminamos, hermanos. Esta es la última parte.
hay 3 cosas que son permanentes, y ahí sale el capítulo 13. La confianza en Dios, fe, don. La seguridad de la esperanza, que Dios cumplirá sus promesas. Fidelidad, que es un fruto. Yo soy fiel a Dios porque le creo. Y el amor. Pero de estas 3 cosas, el amor, que es el primer fruto del Espíritu, es el que persevera y es mayor que todos. 1 Corintios 13. Qué interesante, ¿no? Entonces, hermanos, terminamos con esto. Iglesia, y esta es una pregunta para ustedes. ¿Desea ser formada en el fruto para ser usada en los dones del Espíritu Santo? Eso es lo que buscamos en esta iglesia. Yo anhelo ver milagros de Dios nuevamente. Que ustedes sean testigos. Pero yo no puedo soportar el Evangelio en un milagro. Porque muchos de los que vieron milagros en Jesús no lo siguieron después y fueron los que lo escupieron. Y dijeron, crucifíquenlo. No sirve el milagro para acercarse a Dios. Quiebra una barrera de incredulidad. Necesitas al Espíritu de Dios dentro de ti que venga a habitar para cambiar. Entonces, les doy un nuevo mandamiento. Miren, este es nuestro Señor hablando nuevamente. Ámense los unos a los otros. Hagan milagros. Yo hubiese dicho, ¿no? Yo me hubiese equivocado, por supuesto. Por eso no soy Jesús. Él es perfecto. Dice, ámense, un fruto del Espíritu. Así como yo los he amado. Ámense también a ustedes. Pero dice, mire, en esto todos reconocerán que son mis discípulos. ¿En qué cosa? ¿En que hacen milagros? ¿Qué dice ahí? En el amor que se tengan los unos por los otros. El fruto del Espíritu de Dios. No en los milagros que hagan, ni las maravillas que tengan, ni las profecías que hagan. En eso, en amor. Entonces, el que escuche Mateo 7:24, vuelvo a Mateo, lo que yo enseño y hace lo que yo digo, ¿se está entendiendo la lección, cierto? Es como una persona precavida que construyó su casa sobre una piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Ahora se entiende ese párrafo, ¿no? Está hablando de eso, de que la lección tiene que ser real. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Deseamos que el Espíritu Santo nos llene. Le voy a decir una cosa que leí hace un tiempo atrás, cortita. El hecho de que una persona sea considerada fría espiritualmente no es porque no aplauda en el culto. Mire, una persona fría no es la que no danza o que estamos ahí todos tocando y el hermano está así. Y nosotros decimos, ay, ¿por qué no se anima? Señor, tócalo, papá. Señor, ¿cómo no va a tener gozo por ti? Uno dice, de aquí uno ve, observa así con la gente así, uy, qué frío, hermano. Entonces, dice, no, eso no es frialdad espiritual. Le voy a decir qué es lo que es frialdad espiritual. No es que no cante, no baile, o mueva sus manos, o exalte, o usted lo vea orando o llorando, porque hay gente que habla, llora y es espontánea, y otras que se reservan eso, muy, muy íntimo. Eso es personal. Les voy a decir esto. Una persona fría espiritualmente es aquel que canta, ora, levanta las manos, pero que conoce la palabra de Dios y no la aplica en su vida, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Esa es una persona fría espiritualmente. Ese es el verdadero engaño que está en la gente. Así que no se preocupe por aquel hermano que no está haciendo lo que usted hace cuando alaba a Dios. Preocúpese qué es lo que hace afuera de la iglesia cuando tiene que tomar una decisión personal. Cuando su carácter, dominio propio, fruto, es golpear a mi compañero o dejar que el Espíritu de Dios me guíe y diga, Señor, llévate esta ira. Este tipo me descuartizó, me traicionó. Mis compañeros de trabajo, la familia, amigos, en la escuela, todo. Ahora, posiblemente esa circunstancia no cambie, pero tú estás cambiando y a Dios le interesas tú.
porque un día cuando ellos volteen van a ver la sal y la luz en medio de las tinieblas. Él no actúa o ella no actúa como yo esperaba. En vez de darme venganza, me dio misericordia, amor, benevolencia, bondad, amabilidad, paciencia. Miren, paz, alegría. ¿Les resulta? Humildad. Eso es más potente. Les invito a ponerse de pie para poder terminar este culto. Y les voy a pedir hoy día exclusivamente, gracias por su tiempo. Yo sé que nos pasamos del horario, pero ustedes no están acá por nosotros, están acá por Jesús. Y este es el mejor tiempo invertido que usted ha tenido en su semana. Le voy a pedir que sea amable con su hermano y hermana, que pueda despedir a quien que no conoce y abrazar a aquel que nunca le ha dado la mano y lo bendiga antes de retirarnos de acá. ¿Les parece? Para que el Señor venga a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, por la capacidad de poder estar en tu presencia y porque saber, Señor, que nos sigues guiando. Te pido tu bendición por cada uno de nosotros. Yo soy parte de esta iglesia. No soy mayor, Señor. Soy un servidor de tu reino, nada más. No soy imprescindible, ni ninguno de nosotros. Lo único que necesitamos es que nos visites, Señor. Que cubras nuestra mente y nuestro corazón con tu sabiduría, con tu entendimiento. Y que nos llenes para desarrollar el fruto de tu Espíritu dentro de nosotros, en nuestro propio carácter, para que después podamos tener la capacidad de soportar los dones de tu Espíritu Santo y podamos hacer milagros, maravillas, sanar a la gente, pero sujetados al fruto de tu Espíritu, para nunca avergonzar tu Evangelio, Señor, para que esta iglesia sea una iglesia sana, una iglesia que esté en la roca y no en la arena, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios de poder, pero necesitamos estar preparados para recibir ese poder. Por ahora, Señor, entrénanos en nuestro espíritu, en nuestra mente y nuestro corazón para hacer lo que nos conviene hacer para honrar tu nombre. Nos despedimos para tener una hermosa semana en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y nos abrazamos porque en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Sean benditos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios les bendice.